vamos a hablar de lo que sería excitación rítmica del corazón. Todo el sistema de conducción del músculo cardíaco, ¿sí? Vamos a hablar de qué entonces. ¿Cuál es el sistema de conducción del músculo cardíaco? Habíamos mencionado que es nódulo sinusal, ¿sí? Ramas internodales, nódulo auriculoventricular, ¿sí? Haz de His, ¿sí? Fibras de Purkinje. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero recuerden que en la anterior clase les debía el concepto de ya vamos a ver cuando estemos escribiendo, pero se ha estudiado que hay la presencia de FAs, ¿sí? Que permite una contracción más precisa a nivel de los ventrículos. Vamos a verla cuando estemos describiendo todo el sistema de conducción, ¿sí? Recuerda que en la anterior clase justo hemos quedado en el concepto de precarga y poscarga, ¿sí? Solamente permítanme terminar con ese concepto, porque después nos tocaba ver inervación del músculo cardíaco, simpática y parasimpática, y eso también está en este capítulo, entonces lo vamos a ver ahí. Pero, ¿qué será precarga? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es precarga y poscarga en lo que hemos estado revisando el capítulo del día de ayer? ¿A alguien se le ocurre que puede ser precarga y qué poscarga? ¿Alguna idea? Bien, precarga se define como precarga al volumen de sangre que se encuentra en la cavidad cardíaca al final de la diástole, es decir, al final de la relajación, ¿sí? Todo ese volumen sanguíneo que queda a nivel de la cavidad cardíaca, específicamente en los ventrículos, es lo que se denomina precarga. ¿Bien? Entonces, ¿qué será la poscarga? La poscarga es la resistencia, ¿sí? que tiene que vencer el ventrículo para poder expulsar la sangre que se encuentra al final de la diástole, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos alteración de la precarga, de la poscarga? Cuando el corazón tiene sobre todo problemas, ¿sí? En el caso de la precarga sería cuando el volumen de sangre que llega al corazón por algún motivo es menor, ¿sí? ¿Recuerdan qué cantidad de sangre entraba en el ventrículo izquierdo, más o menos? ¿Qué volumen en ml se ingresaba en cada? 150 ml es término medio, ¿sí? Ese es un término medio cuando la volemia de un paciente es entre 4 y 5 litros, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que la precarga es el volumen de sangre que se encuentra en la cavidad cardíaca al final de la diástole, es decir, al final de la relajación muscular, si nosotros por algún motivo el volumen total sanguíneo se reduce, ¿sí? Se reduce, ¿creen que va a llegar la misma cantidad de sangre al corazón al final de la diástole? Ejemplo, una pérdida sanguínea abrupta, ¿sí? Un accidente, un trauma, un accidente de tránsito y se desgarró el hígado, ¿sí? Y hay un sangrado masivo. Cuando el corazón empieza a perder sangre, ¿sí? Ya no le llega el mismo volumen de sangre al corazón. Entonces, si la precarga es el volumen de sangre que se encuentra en la cavidad cardíaca al final de la diástole, si nosotros hacemos un análisis y hay menos volemia, ¿sí? Circulando en sangre, por lo que les doy el ejemplo del trauma, por un trauma hepático, ¿sí? Donde la pérdida de sangre es inmensa, de inmediato se llena la cavidad abdominal de sangre. Entonces el paciente, si normalmente sabemos que hay entre 4 o 5 litros circulando a nivel del torrente circulatorio, si de pronto esos 4 o 5 litros baja a 3, el volumen sanguíneo que llega al corazón va a ser menor, ¿sí?
ese volumen que nosotros decíamos que era de aproximadamente 150 ml, ya no va a ser de 150 ml. Seguramente va a ser la mitad, ¿no? Dependiendo de la pérdida de bulimia. Entonces ahí, ¿qué tendríamos? Una disminución de la precarga, ¿sí? Es decir, el volumen de sangre que se encuentra en cavidad cardíaca es menor al que debería llegar habitualmente. Entonces, ¿qué hace el corazón como para compensar eso? Le llega menos sangre, y si le llega menos sangre, recuerden que cuando le llegaba menos sangre o a mayor volumen, el corazón como que tenía más fuerza para contraerse. Entonces, cuando tiene menos volumen, tiene menos fuerza. Pero ¿qué es lo que intenta hacer para compensar? Empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, ya vamos a ver en el sistema, en la inervación nerviosa del corazón. Entonces el corazón empieza como que a aumentar de frecuencia para tratar de compensar la pérdida de volumen, ¿sí? Entonces, precarga es eso, ¿sí? Es la cantidad de sangre o el volumen sanguíneo que se encuentra en la cavidad cardíaca al final de la diástole, ¿sí? Y se altera cuando hay una reducción de la bulimia en general, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará en la poscarga? ¿Qué era la poscarga? ¿Qué habíamos dicho que era la poscarga? La dijimos recién. Bueno, es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para poder expulsar la sangre. Entonces, ¿cuándo nosotros tendremos algún inconveniente patológico que nos limite a que el corazón pueda bombear la sangre? ¿Algún ejemplo? En el caso de, por ejemplo, la estenosis aórtica, ¿sí? Ustedes saben que la aorta, ¿cierto? Es la arteria por donde se expulsa la sangre del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasará si nosotros sabemos que la poscarga es esa resistencia que tiene que vencer el ventrículo para expulsar la sangre del corazón? ¿Qué pasará si la aorta tiene algún estrechamiento? ¿Creen que le va a ser fácil al ventrículo poder expulsar la sangre como en un corazón sano? No. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas de la función cardíaca, de la función de bomba del corazón, ¿sí? Entonces, ahí ya a veces cuando el volumen sanguíneo que expulsa el corazón es muy pequeño, ¿sí? Los pacientes empiezan a tener lo que nosotros conocemos como fallas de bomba, ¿sí? O insuficiencias cardíacas. Algunos, como el volumen sanguíneo que sale es menor, ¿sí? Incluso pueden tener hipotimias, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta es la que sobre todo llega al cerebro, ¿sí? Cerebro, miembros superiores, ¿sí? Entonces, va a haber una repercusión a nivel sistémico cuando ocurre esa patología, ¿sí? Entonces, la poscarga es eso, ¿no? Es la resistencia que tiene que vencer el corazón para poder bombear la sangre que tiene contenida en los ventrículos, ¿bien? Entonces, eso solo para terminar lo que es precarga y poscarga, que nosotros tenemos que tener claros esos conceptos porque ustedes cuando estén ya en el ejercicio médico van a hablar muchísimo de esto, ¿no? Y van a decir, tiene una disminución de la precarga, entonces ustedes ya sabemos lo que es precarga. Tiene, ¿no? Tiene, por ejemplo, tiene una estenosis de la aorta, entonces nosotros vamos a decir, tiene una poscarga, ¿cierto? Aumentada, ¿sí? Hay una mayor resistencia a la expulsión de la sangre desde la cavidad cardíaca. ¿Bien? Perfecto. Entonces, eso me quedaba del día de ayer. Y ahora vámonos netamente a la exploración del corazón. Actual es el sistema de conducción eléctrica del corazón que hace que el corazón pueda latir o pueda tener un latido rítmico, ¿sí? Que es propio de la fibra muscular cardíaca. Un latido rítmico
y vamos a ver cómo ese latido rítmico es autónomo, ¿sí? Es autónomo gracias a ¿qué? Al nódulo sinusal, ¿sí? Veamos eso. Entonces, a manera de introducción, el corazón tiene un sistema especializado, ¿sí?, de fibras que genera y conduce los impulsos eléctricos. ¿Cuál es ese sistema? Ese sistema de conducción, ¿sí? Lo compone, lo vamos a ver enseguida, nódulo sinusal, ¿sí?, fibras internodales, nódulo sinoauricular, haz de His, fibras de Purkinje, ¿sí? Es un sistema que está a nivel de todo el músculo cardíaco. ¿Qué otra cosa hace este sistema? De manera general, asegura la contracción coordinada de las aurículas y los ventrículos. ¿Bien? Además, esto nos ayuda a comprender comprender este proceso es crucial para entender la función cardíaca normal y qué es lo que ocurre con las arritmias cardíacas, ¿sí? Veamos. Nódulo sinusal. Ahorita vamos a ver, luego de esta descripción, hay un esquema para que nosotros podamos ver. Entonces, ¿cuáles son los componentes de ese sistema de conducción que permite una contracción sincronizada del músculo cardíaco y por tanto la ritmicidad a nivel de la función del músculo cardíaco? El primer componente es el nódulo sinusal, ¿sí? Se abrevia de esa manera, ¿sí? Se considera que es un marcapaso fisiológico del corazón. ¿Por qué? Porque a nivel de este nódulo se genera la frecuencia cardíaca a la que cualquiera de nosotros en este momento nos controlamos con cuánto estamos de frecuencia cardíaca. Es acá donde se genera ese impulso, ¿sí? Es ahí donde se genera la ritmicidad del corazón, ¿sí? Y es autónomo, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos durmiendo, estamos haciendo otra cosa y el corazón late solito. ¿Por qué? Gracias a este sistema de conducción, pero especialmente al nódulo sinoauricular, ¿sí? Ahora, las células de este nódulo tienen una capacidad de autogenerar impulsos, ¿sí? De manera, a eso se conoce como automatismo. Bien, por eso se le dice que es un marcapaso fisiológico. Solo genera los impulsos cardíacos, eléctricos en el corazón para que haya el latido cardíaco, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado este nódulo? Se encuentra ubicado a nivel de la aurícula derecha. Sobre todo, ¿en qué lugar específicamente? En la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, ¿sí? A ese nivel se encuentra localizado el nódulo sinusal, pero lo veamos de manera esquemática para que lo olvidemos. Bien, nódulo sinusal. ¿Dónde se encuentra entonces ubicado el nódulo sinusal? ¿Dónde? En la pared de la aurícula derecha, en la unión de la vena cava, ¿sí? Y la aurícula derecha. Bien, esta imagen la quise compartir porque fíjense que nosotros podemos ver el nódulo sinoauricular en la parte de arriba, todo lo identificamos con un color rojito, ¿sí? Fíjense, luego tiene las vías internodales, pero fíjense cómo están ramificadas por completo sobre las aurículas, ¿sí? Sobre todo el músculo auricular. Posteriormente, se unen todas estas fibras internodales donde a nivel del nódulo auriculoventricular. Ese otro punto rojito que tenemos ahí, ¿sí? Ese es el nódulo auriculoventricular que está en la unión entre las aurículas
conducción eléctrica a ambos ventrículos. Y esas fibras más chiquititas son las que se conocen como fibras de Purkinje. ¿Por qué? Estas fibras, fíjense cómo es como una red eléctrica que va hacia todo el músculo que compone el ventrículo. ¿Sí? ¿Para qué? Para permitir una contracción rítmica a nivel de los ventrículos. ¿Bien? Luego vamos a volver a esta imagen, ya cuando estemos hablando de potencial de acción, para ver cómo los potenciales de acción son diferentes, tanto a nivel del nódulo sinusal como a nivel de los ventrículos. ¿Sí? Acá solamente para que identifiquemos el nódulo sinusal a nivel de la aurícula. ¿Bien? Vamos por el siguiente componente. Las vías internodales e interauriculares son esas vías de conducción que se encuentran en las paredes de las aurículas, ¿sí? Y ¿cuál es la función? ¿Sí? Conducen el impulso desde el nódulo sinusal a las aurículas y desde las aurículas hacia el nódulo auriculoventricular. Bien, ahora vemos la imagen esquemática de este sistema de conducción. ¿Y qué además hacen? Aseguran la contracción simultánea de las aurículas. Ustedes vieron cómo las fibras internodales estaban por toda la musculatura de las aurículas. Eso es lo que permite una contracción simultánea de todo el músculo auricular. Veamos en un esquema para que sea mucho más sencillo. Ahí. Bien, entonces, acá nosotros tenemos la imagen de las fibras, de las vías internodales o también interauriculares. Fíjense, en esta imagen el nódulo sinusal igual está en la pared de las aurículas, pero fíjense en las vías internodales, ¿sí? Como están entrelazadas en todo lo que es el músculo de las aurículas, tanto a nivel izquierdo como en la aurícula derecha, ¿sí? Y llegan, hemos dicho que conducen el impulso ¿desde dónde? Desde el nódulo sinoauricular, ¿sí? O sinusal, por las aurículas hasta el nódulo auriculoventricular. ¿Bien? Perfecto. Esas son las ubicaciones del sistema de conducción. Entonces, hasta ahora hemos visto nódulo sinoauricular, vías internodales o interauriculares, y ahora ¿qué nos tocaría ver? ¿Cuál sería el otro componente? Nódulo auriculoventricular, que está en la unión entre las aurículas y los ventrículos. Veamos qué hace el nódulo. El nódulo auriculoventricular es el tercer componente del sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Este nódulo tiene una particularidad, ¿bien? Retrasa el impulso, ¿sí? Normalmente el impulso eléctrico viaja a una velocidad bastante rápida a nivel de las aurículas, pero acá este nódulo permite un pequeño retraso del impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque este retraso permite el llenado ventricular, ¿sí? Este pequeño retraso hace que las aurículas, ¿sí?, terminen de contraerse y de vaciar todo lo que tienen de sangre al ventrículo para que el ventrículo tenga, hemos dicho que si el ventrículo más se distiende, tiene más fuerza de contracción, ¿no es cierto? Entonces, la disposición que tiene este nódulo que está entre las aurículas y los ventrículos hace que ese impulso eléctrico tenga un ligero enlentecimiento de milisegundos, por supuesto, ¿no? Pero ese pequeño retraso permite el vaciado completo de las aurículas hacia los ventrículos
tener el volumen sanguíneo necesario para expulsar la sangre del corazón, ¿sí? Se encuentra localizado el nódulo auriculoventricular entre las aurículas y los ventrículos, o específicamente en el tabique interauricular, ¿sí? Entre ambas aurículas, ya para conectarse con los ventrículos, ahí específicamente, ¿sí? Bien, veamos una imagen del nódulo auriculoventricular. Bien. ¿Podemos identificar el nódulo auriculoventricular acá? ¿Sí? ¿Es más fácil? Es más simple, ¿es cierto? Entonces, ¿qué conocemos hasta ahora del sistema de conducción? Número 1, ¿dónde empieza el sistema de conducción? En el nódulo sinusal. ¿Dónde está ubicado? En la pared de la aurícula derecha. Perfecto. Luego, ¿cómo se conduce ese impulso hacia el nódulo auriculoventricular? ¿A través de qué? ¿De vías de qué tipo? Internodales o interauriculares, para que no nos olvidemos, ¿cierto? Bien. Entonces, fíjense dónde se encuentra este nódulo, y este nódulo que habíamos dicho, ¿cuál es su particularidad? Bien, retrasa el impulso eléctrico, ¿para qué? Para el llenado completo de los ventrículos, ¿sí? Bien, perfecto. Veamos y aprovechemos esta imagen, el resto del sistema de conducción, el haz de His, ¿sí? Posterior al nódulo auriculoventricular viene el haz de His, ¿sí? Y el haz de His está compuesto por dos ramas, una rama izquierda, una rama derecha, para ambos ventrículos, ¿sí? Y habíamos dicho que al final, para poder llevar toda la conducción eléctrica, todo el músculo ventricular, necesitamos estas fibras chiquititas denominadas fibras de Purkinje. ¿Bien? Veamos la descripción de cada uno. Nódulo auriculoventricular. Entonces, el otro componente era el haz de His. Y el haz de His, ya habíamos visto que se dividía en ramas, pero ¿qué hace el haz de His entonces? Conduce el impulso, ¿sí?, eléctrico en el corazón desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos, ¿sí? Y se divide en dos ramas, una rama derecha, una rama izquierda para cada ventrículo específicamente. A ver, veamos acá. Bueno, ahí tenemos de manera esquemática, igual que en la imagen anterior, ¿no es cierto? El haz de His de color amarillo que baja a nivel interventricular y se divide en sus ramitas, ¿sí? Derecha e izquierda. Bien, haz de His. Ahora, hemos dicho que las fibras de Purkinje eran esas fibras que iban a inervar todo lo que es el músculo ventricular. Entonces, las fibras de Purkinje son una red de fibras que distribuye el impulso eléctrico a todo el miocardio ventricular, ¿sí? A todo el músculo ventricular en ambos ventrículos, ¿sí? Y por tanto, ¿cuál es su función? Asegurar la contracción sincronizada de los ventrículos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, fíjense cómo este sistema de conducción, fíjense cómo este sistema de conducción está diseñado de una manera que toda la musculatura, tanto auricular como ventricular, se va a contraer de una manera sincronizada por ese impulso eléctrico que nace en el nódulo sinusal. Ahora, pregunta, ¿el nódulo sinusal necesita alguna estimulación? No.
¿Por qué? Bien. Tiene un marcapaso fisiológico, ¿sí? Se estimula solo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el que determina el latido cardíaco de cada uno de nosotros. ¿Bien? Perfecto. Entonces veamos qué pasa en los potenciales de acción, ¿sí? ¿Cómo será? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo que la fibra muscular esquelética? ¿Será que lo mismo que la fibra muscular, que el miocardio en general? No. El nódulo sinusal tiene alguna particularidad y por eso es que se estimula solo. ¿Sí? Veamos un poquito en un esquema qué es lo que ocurre. Y para ello vamos a hablar un poquito de los potenciales de acción. ¿Sí? Potencial de acción del nódulo sinusal. El nódulo sinusal, ya habíamos dicho, fíjense lo que tiene 3 fases, ¿sí? Y el nódulo sinusal tiene una particularidad a diferencia de todo lo que sería el músculo cardíaco en su potencial de acción, que lo vamos a ver a continuación para hacer la diferencia, ¿sí? Pero el potencial de acción del nódulo sinusal es autónomo, ¿sí? No necesita de nada. Si bien nosotros ya vamos a ver en la inervación del músculo cardíaco que hay algunos otros sistemas, el sistema nervioso central, que puede aumentar o disminuir la frecuencia, recuerden que este nódulo es nuestro marcapaso fisiológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es su potencial de acción? Tiene 3 fases, una fase 4, una fase 0, y una fase 3. En la fase 4, como se ve acá en la imagen, ¿sí? En la fase 4 existe una despolarización a nivel de estas fibras, ¿sí? A nivel de las fibras del nódulo sinusal que son particulares, ¿sí? No es la misma fibra del músculo ventricular. Son fibras de conducción especializadas y por tanto tienen otro potencial de acción, ¿sí? Entonces, tienen una fase 4 como se ve en la imagen, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que pasa? Hay una despolarización diastólica espontánea. Y ustedes van a encontrar en su libro Guyton, se lo conoce como corriente Fanning, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en esa fase, en el nódulo, el potencial de acción a nivel del nódulo sinusal, se produce una entrada a esta membrana de ¿qué? De sodio, ¿sí? Se produce una entrada de iones sodio, por tanto, hay como cuando ingresa sodio dentro de una membrana, por lo general, que se despolariza, ¿cierto? Entonces, el potencial de acción, la carga eléctrica, cambia y por tanto se genera ese impulso hacia arriba, ¿sí? Como una espiguita, ¿bien? Es lo que sería la fase 4, la despolarización de esta membrana a nivel de este nódulo, ¿bien? Posteriormente se continúa de lo que sería una fase 0. ¿Y en qué consistiría la fase 0? En la entrada a la membrana de calcio, ¿sí? Y ahora fíjense que ya no siguen las fases como las que hemos visto en la anterior clase del músculo cardíaco en general, porque recuerden que este es el sistema de conducción y es específicamente el potencial de acción del nódulo sinusal, ¿sí? Estamos hablando de otro tipo de fibras especializadas en el corazón. Entonces, en la fase 3, fíjense, luego que ocurre la despolarización, ¿sí? Por el ingreso de sodio dentro de la membrana y posteriormente por el ingreso de calcio, luego de una despolarización, ¿qué tendría que venir? La repolarización, ¿sí? Y vamos a ver cómo en el músculo cardíaco, o sea, estaríamos hablando ya de ventrículos, ¿sí? Cómo teníamos una meseta en el potencial de acción. ¿Recuerdan? Una meseta. Bien. Entonces,
Entonces, este sería el potencial de acción a nivel del músculo cardíaco. ¿Bien? Entonces, a nivel del músculo cardíaco, ¿sí? Tenemos algo que lo diferencia del potencial de acción del nódulo sinusal o del sistema de compresión. Y es ¿qué cosa? ¿Qué se puede ver así como que a grandes rasgos? No es que ocurra una despolarización por entrada de sodio, ¿sí? De calcio y luego nuevamente la repolarización por salida de potasio, ¿sí? Acá hay una fase, se dibuja en el potencial de acción un periodo de meseta, ¿sí? Entonces, ¿cómo describiríamos el potencial de acción en las células miocárdicas? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el estímulo a nivel de las células miocárdicas, ¿bien? Lo que ocurre, ¿sí? El estímulo es generado por el ingreso, ¿sí? De iones sodio dentro de la membrana de las fibras miocárdicas, ¿sí? Y esto desencadena, ¿qué cosa? Permite que se genere el potencial de acción, ¿sí? Haya una despolarización, un cambio de la carga eléctrica de la membrana, ¿bien? Un cambio de la carga eléctrica hace como una espiga, ¿sí? Hay una entrada brusca de iones sodio y esto genera la despolarización. Posteriormente, ¿sí? Se cierran los canales de sodio y vendrían lo que sería abrirse, ¿qué cosa? Los canales, habíamos hablado en la anterior clase, sus compañeros también lo explicaron en la práctica, ¿bien? Y dijeron que, ¿no es cierto? Se abren los canales de calcio, ¿de qué tipo? Lentos, ¿sí? Los canales lentos de calcio permiten el ingreso del calcio dentro de la célula. Y esa entrada lenta de calcio dentro de la célula la mantenía esa meseta, ¿sí? Esa etapa de meseta en las fibras del músculo ventricular. Luego vamos a ver para qué sirve ese proceso, en qué sirve esto al músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, luego de ello viene lo que sería, se cierran los canales lentos de calcio y empiezan a abrirse, ¿qué cosa? Los canales, lo que está de color celeste, empiezan a abrirse para que se produzca la repolarización que necesitamos, que salga potasio de dentro de la célula, ¿sí? Entonces empieza la repolarización de la membrana del músculo de las células miocárdicas y fíjense que al final, ¿sí? Nuevamente se cierran los canales de potasio y volvemos nuevamente a la fase cero, ¿sí? Entonces, veamos ambos potenciales de acción como para que tengamos una idea de cómo funciona. Permítanme volver un momento a la imagen de atrás donde está esto. ¿Bien? Entonces, fíjense, a nivel del nódulo sinusal, el potencial de membrana tenía solo 3 fases, ¿sí? ¿Cuáles eran? Fase 0, fase 3, fase 4. Nada, ¿sí? Un periodo de despolarización y repolarización. ¿Bien? Pero fíjense, ya a nivel del músculo miocárdico, a nivel de los ventrículos, fíjense cómo ocurre esa etapa de meseta, ¿sí? Fíjense, ahí está, por ejemplo, en lo que describe fibras de Purkinje, ¿sí? Este sistema eléctrico estimula al corazón, estimula a la fibra muscular cardíaca, ¿sí? Netamente a los ventrículos, estimula para que estas fibras generen este potencial de acción y se produzca la contracción, ¿ya? Entonces, fíjense cómo acá sí están las 4 fases, ¿sí? Las fases que acabamos de ver.
proceso? Porque nosotros necesitamos que el músculo ventricular tenga una contracción sostenida, ¿sí? Para que pueda impulsar, enérgica y sostenida, para que pueda impulsar el volumen sanguíneo durante la sístole a todo el sistema circulatorio, ¿sí? Bien. Volvamos nuevamente atrás. Perfecto. Entonces ahí los potenciales de acción, tanto de lo que sería el sistema de conducción a nivel del nódulo sinusal, es diferente al potencial de acción de las células miocárdicas como tal, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se propaga el impulso nervioso? Y el impulso nervioso se propaga a través de estas vías por uniones GAF, ¿sí? Y la velocidad, ¿y qué quiere decir las uniones GAF? Las uniones GAF son como, las fibras se unen como por sistemas de pegamento, ¿sí? Que hacen que este sistema de conducción sea mucho más rápido, ¿sí? Que este sistema de conducción eléctrica sea mucho más rápida, ¿sí? Entonces, la velocidad de conducción varía en diferentes partes del sistema. Ahí pusimos una imagen donde, perdón, no se ve muy clarita, ¿sí? Pero ahí nosotros podemos identificar las aurículas, los ventrículos y el sistema de conducción. ¿Dónde inicia en todo? Entonces, el estímulo para la contracción cardíaca a nivel del corazón. ¿Dónde inicia el sistema eléctrico de conducción a nivel del corazón? ¿Dónde dijimos? En el nódulo sinusal. Bien, ¿viaja por dónde? Por las fibras internodales o interauriculares, ¿sí? Para llegar ¿dónde? Al nódulo auriculoventricular, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Hay un pequeño retraso, ¿sí? De la conducción eléctrica del corazón que permite que los ventrículos se llenen por completo. Porque si la conducción, si no hubiera este pequeño retraso y la conducción fuera de 1, entonces tanto las aurículas como los ventrículos se contrayeran al mismo tiempo. Y eso no tendría sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que las aurículas se contraigan unos milisegundos antes que los ventrículos. ¿Para qué? Para que vacíen todo el volumen sanguíneo posible a la cavidad ventricular y los ventrículos pueden expulsar esta sangre hacia la circulación sistémica. ¿Bien? Entonces, tiene esa particularidad el nódulo auriculoventricular que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos. ¿Bien? Posteriormente, ¿por dónde se conduce el impulso eléctrico en el corazón? Luego del nódulo auriculoventricular, por el haz de His. Excelente, Fray. ¿Y el haz de His en qué se divide? En dos ramas, ¿bien? Una rama derecha, una rama izquierda para conducir el impulso eléctrico por toda la pared de los ventrículos. Bien, ¿y qué serán esas fibras que si ustedes ven la imagen, si bien las letras no se ven muy bien, pero ¿qué serán esas fibras que fíjense cómo vuelven prácticamente hasta las aurículas? Se puede ver, ¿verdad? ¿Qué se llaman esas fibras más chiquititas? Fibras de Purkinje, elementales, ¿sí? ¿Para qué? Para generar la conducción eléctrica del corazón y para que esta conducción eléctrica pueda desencadenar el potencial de acción a nivel de las células miocárdicas y pueda producirse la construcción del músculo cardíaco. ¿Sí? Acá en este, antes que me olvide, hay unas nuevas fibras que se están estudiando, que es las que decía
se ha visto que estas fibras producen una inervación, una conducción eléctrica más precisa, ¿sí? Son como las últimas fibras de las fibras de Purkinje. ¿Bien? Veamos. Ahora, entonces, ¿cómo será la inervación por el sistema nervioso central del corazón? Y permítanme un momentito, quiero que vean esta imagen porque es muy importante. A ver si podemos hacer algo. Teología del sistema nervioso. Estamos ya luego viendo una diapositiva más y terminamos. Prestemos lo último en nuestra tesis. Nosotros aún no hemos visto fisiología del sistema nervioso, ya lo vamos a ver, pero como estamos viendo fisiología cardíaca, necesitamos saber en este capítulo que el corazón, además de este sistema de conducción eléctrico autónomo, ¿sí?, que tiene a través del sistema de conducción, ¿sí?, que acabamos de revisar, también tiene una inervación por el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, por el sistema nervioso central. Luego vamos a ver qué significa autónomo, qué es somático, qué es motor, ¿sí?, luego. Pero de momento tenemos que saber que está inervado por el sistema nervioso autónomo mediante sus fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Bien? Ahora, esta imagen quiero mostrarles por qué. Porque fíjense ustedes cómo el sistema nervioso simpático a través del nervio vago inerva la musculatura cardíaca. Pero sobre todo, fíjense, el color fucsia, ¿dónde está inervando? Específicamente, ¿qué? Bien, los nodos, pero sobre todo si nosotros nos vamos a grandes rasgos, ¿aurículas o ventrículos? Aurículas. Genial. Ahora, específicamente del lado derecho, ¿sí? Pero aurículas en general. Y el sistema nervioso simpático, ¿qué estará inervando? Que no hace el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? ¿Qué estará inervando las líneas de color verde? Bien, sobre todo aurículas y ventrículos. Entonces, ¿qué sistema inerva mayormente el corazón a través del sistema nervioso? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Bien. Y eso tiene su razón de ser. ¿Saben por qué? Porque el sistema nervioso simpático tiene la particularidad de producir, cuando se estimula a través de la liberación de acetilcolina, ¿sí?, produce ¿qué cosa? Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, ¿bien? A través del sistema nervioso simpático. Eso es lo que produce a nivel del corazón. En otro lugar puede producir lo contrario, ¿sí? Pero a nivel específicamente del corazón produce aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, y aumento de la contractilidad cardíaca. Y el sistema nervioso simpático. ¿Y qué producirá el parasimpático? También se llama nervio vago, ¿no? Entonces, a través del nervio vago, ¿qué creen que produce? Si el sistema nervioso simpático produce aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la